¿Cuánto cuesta una cirugía de prótesis peniana? ¿Cuánto vale recuperar tu autoestima, tu fuerza, tu erección? En el video de hoy vas a aprender todo sobre marcas de prótesis peniana, cuánto cuesta una cirugía de prótesis peniana y si tú eres un candidato adecuado para esta cirugía. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en salud sexual masculina y cirugía robótica. Atiendo presencialmente en São Paulo, Brasil y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Para pasar en consulta conmigo te voy a dejar aquí el link en la descripción y un código QR en la pantalla. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí personalmente me agrada mucho. Yo me dedico a hacer esta cirugía prácticamente todos los días y es la cirugía de implante de prótesis peniana. La solución definitiva para el tratamiento de disfunción eréctil. En este video les voy a traer dudas muy comunes de los pacientes que siempre quieren saber cuánto cuesta una cirugía, qué tipos de marcas de prótesis existen y si tú eres un candidato o no para hacer esta cirugía. No te olvides que yo recibo pacientes de todo el mundo para hacer este implante de prótesis peniana aquí en São Paulo, Brasil. Si tú quieres pasar en una avaliación para venir a visitarme y operarte, entra en contacto aquí en el link que con mucho gusto te vamos a ayudar. Yo en la parte médica voy a dejar todo listo, pedirte exámenes preoperatorios, explicarte cómo funciona la cirugía en la consulta para que tú veas con tus propios ojos videos de cómo quedaron mis pacientes, porque siempre les muestro, para que veas cómo queda una prótesis peniana semirrígida, una prótesis inflable, y también te voy a derivar con mi equipo que te ayuda a cómo llegar aquí a São Paulo, Brasil, te ayuda a ver la parte del turismo, porque muchas personas aprovechan para ir a pasear antes de la cirugía o traen a la familia para ir a pasear durante la cirugía. Y bueno, si quieres más información, entra aquí en el link, por favor. Y si tú eres una persona que se va a operar con otro cirujano en otro país, también este video te va a ayudar a decidir sobre qué tipo de prótesis, para que compares el precio. Y bueno, y vamos. Antes de continuar, te voy a pedir por favor que te inscribas al canal, que dejes tu like, que dejes tu comentario, que encamines este video para alguien que lo esté necesitando, que eso me ayuda a continuar creando contenido gratuito para vos. Primero vamos a hablar sobre quién precisa de este tipo de cirugía. Las personas que tienen problemas de erección graves, que no están consiguiendo resolver con medicamentos, con inyecciones, ya pasaron en varios médicos y nada está resolviendo. Y eso está impactando en su vida sexual, en su vida de pareja y en tu cabeza, no en tu autoestima. Son candidatos serios a hacer este tipo de cirugías, implante de prótesis peniana. Como ya les había comentado, esta es la solución definitiva para la disfunción eréctil. Es una cirugía muy tranquila que se realiza más o menos entre 1 a 2 horas, esa es la duración, y en 24 horas te vas a tu casa. Y ahora te voy a mostrar qué tipos de prótesis existen en el mercado, cuáles son las marcas más conocidas para que tú las conozcas. Existen dos empresas clásicamente conocidas en el mercado, y hoy vamos a hablar sobre las prótesis que existen de esas. Existen dos tipos de prótesis, las semirrígidas, que son estas de aquí, y también tenemos la prótesis inflable, que sería esta de acá. La gran diferencia es que las prótesis inflables tienen tres componentes. Una que es el reservatorio que se va al lado de la región de tu vejiga. Tenemos aquí el pump o la bombita que va a ir en la región de tu escroto y los cilindros que van a ir en la región de tus cuerpos cavernosos y van a simular una erección. Para que tú veas, voy a inflar estos cilindros. Yo aprieto aquí la bombita y los cilindros se van quedando cada vez más duros. Te voy a mostrar hasta el final para que veas cómo aumenta la rigidez en los cilindros. Entonces aquí tú puedes ver que los cilindros se están llenando de agua conforme yo voy bombeando. Se van quedando cada vez más rígidos y para que veas la rigidez que pueden llegar a tener, para que entiendas la solución tan excelente que fue creada, que son los implantes de prótesis inflable. Entonces, ve aquí que el reservatorio se quedó más vacío, si estos cilindros se llenaron y la rigidez que tienen. Esta es la ventaja de las prótesis inflables. Esta prótesis de aquí es una prótesis AMS 700 de la Boston, ¿ok? Excelente prótesis, muy buena. De la otra forma tenemos la prótesis
titán inflable de la Coloplast. Tengo un video aquí en el canal para que lo veas, para que lo conozcas. Y también te voy a dejar aquí una foto. Estas prótesis inflables son las prótesis más fisiológicas, son las que dan un poco más de rigidez que las inflables. Obviamente son más caras, ¿no? Porque tienen más tecnología y son excelentes tratamientos para la disfunción eréctil. Ya te digo cuánto vale. Ahora te voy a presentar a las prótesis semirrígidas. Existen estas dos, las tengo las dos. Esta es la prótesis Genesis de la Coloplast, ¿ok? Tú puedes ver que son dos varillas que van a ir en tus cuerpos cavernosos y también tienen una excelente rigidez que te va a permitir tener una penetración. Esta de aquí es la prótesis de la Boston, que también son dos varillas que tú puedes ver también que son bastante rígidas y que realmente ayudan bastante a mejorar tu erección. Y ahora te voy a mostrar cuál es el valor de las prótesis, ¿ok? Porque obviamente la cirugía y el cuerpo clínico es separado, pero para que tú tengas una idea y para que veas aquí, estas son las prótesis inflables, que es el tratamiento Padrón Oro que ya te presenté. La Titán de la Coloplast, solo la prótesis debe estar costando aproximadamente entre $12,500 a $13,000. La MS700, que fue la que te mostré ahorita, debe estar más o menos entre $12,000 a $12,500, solo la prótesis. Las prótesis semirrígidas, que ya son las que te mostré aquí, tenemos la Genesis, que sería esta de acá, de la Coloplast, que debe costar más o menos entre $1,600 a $1,700, y la Tactra, que debe costar más o menos entre $1,450 a $1,500. Solamente hablando de las prótesis. Obviamente, la cirugía, ¿no? El resto de la cirugía, el hospital, el cuerpo clínico va a depender de muchas variables. De qué tipo de hospital te gusta. Si tienes un hospital de alto padrón, de medio padrón, un hospital más tranquilo, más bajo. Si tenemos la cirugía, el costo va a depender si necesitamos hacer algunas maniobras para mejorar, ¿no? Para reconstruir tu pene, si es solamente una colocación de prótesis peniana. Cada caso se evalúa de forma individual. Si te interesó este video, entra en contacto y te dejo aquí otro video sobre ejercicios naturales para mejorar tu erección. Chao, chao.